Bien, jóvenes. Sí, ingeniero. Listo. Ya. Aquí, ¿de qué se trata este problemita? Este problema nos dice lo siguiente. Se hace pasar aire caliente a una atmósfera de presión con un flujo másico de 0,05 kilogramos sobre segundo por un conducto metálico de espesor despreciable, ya no aislado, de diámetro interno 0,15 metros, el cual atraviesa una sala de una casa y tiene una longitud de 5 metros. El aire caliente entra a 103 grados centígrados y sale a 77 grados centígrados. Se sabe que el coeficiente de convección externa del medio ambiente en que se encuentra el conducto es a 0 grados centígrados. Tiene un valor de 6 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular la temperatura de la superficie del conducto y el flujo de calor transferido. Ya. Entonces, si ustedes leen el problemita, este problemita, ¿de qué se trata? Tenemos un conducto enterrado debajo de una sala. La sala no tiene 5 metros de distancia, ¿no? Por donde pasa nuestra tubería. ¿Con qué fin? Con el fin de ambientar nuestro cuarto. ¿Ya? Con ese fin nosotros enterramos esta tubería y vamos a tener que en la parte de afuera nosotros generamos vapor para diferentes aplicaciones y aparte queremos ambientar nuestro cuarto. Entonces, ¿qué va a entrar? Va a entrar un aire caliente a 103 grados centígrados por la tubería. Por este lado va a ingresar aire caliente. Y por el otro lado vamos a tener que va a transferir un cierto calor al ambiente de nuestro cuarto y va a salir a 77 grados centígrados, ¿no? Nos está dando tanto la temperatura de entrada como la temperatura de salida de nuestro aire caliente. Ahora sabemos que el coeficiente de convección externa, o sea, nos está dando el coeficiente de convección en el cuarto a 0 grados centígrados porque es invierno y necesitamos calentar nuestro cuarto. Entonces, a 0 grados centígrados vamos a tener que el coeficiente de convección va a ser de 6 watts metro cuadrado grado centígrado. ¿Qué nos pide? Nos piden cuánto va a ser la temperatura de superficie en el conducto. ¿Ya? Para eso, ¿qué nos está dando? Por un lado, nos dan el diámetro de nuestro conducto, el diámetro interno, y hay algo importante. A ver, ¿qué de importante hay en el enunciado, jóvenes, si se dan cuenta? ¿El flujo, Inge? No, eso estamos considerando, ¿no? Tenemos un flujo constante por el tubo. Hay algo que es muy importante que tenemos que considerar. El espesor. Nos da diámetro externo. No, Inge, porque es despreciable el espesor. Eso es lo importante, ¿no ven? O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una tubería que tiene una buena conductividad, por un lado. Es un buen conductor y además estamos hablando de una tubería que no tiene un espesor muy grande, ¿no? Que podemos despreciarlo.
Entonces, ¿qué asumimos ahí, jóvenes? ¿Qué se puede asumir? Si el espesor es despreciable. Va a ser el mismo espesor como para diámetro interno y externo, Inge. Excelente, eso, ¿no ve? Eso es lo que nosotros haríamos. Vamos a tener un solo diámetro y que no nos interesa tanto la parte interna como externa. Eso no nos va a influir en el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos nuestro problema? Tenemos el flujo másico, tenemos la temperatura de entrada, tenemos la temperatura de salida, y nos piden determinar la temperatura de superficie, ¿no? En el conducto, por un lado. Y por otro lado, nos están pidiendo el flujo de calor transferido de la parte interna hacia el cuarto, ¿no? Nos dan el coeficiente de convección. Entonces, ¿qué haríamos todos? ¿Cómo enfrentamos nuestro problema? A ver, ustedes saben, no nos están dando las propiedades, ¿no? Aquí yo ya las tengo como datos, pero no nos dan las propiedades. ¿Cómo tenemos que leer las propiedades de nuestro fluido? Nos está hablando que es aire caliente. Entonces nosotros podemos entrar a las propiedades del aire en tablas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar primero? La temperatura media. Eso, la temperatura a la que vamos a leer las propiedades de nuestro fluido, ¿no? Por eso es que determinamos nuestra temperatura media. Con la temperatura media, como tenemos temperatura de entrada y de salida, nosotros podemos determinar las propiedades. Entonces, las propiedades de nuestro aire caliente a 90 grados centígrados, vamos a tener que la conductividad de nuestro fluido es 0.03 watts sobre metro grado centígrado. Podemos leer el Prandtl y también podemos leer la viscosidad, como también la densidad. ¿No? Todo esto ¿con qué? Con nuestra temperatura media de Entonces, ¿dónde entramos, jóvenes? Les vamos a explicar, porque si no, después nos van a decir, no sabíamos, ingeniero, estabas de suerte, el problema. Entonces, ustedes, lo primero, entran a su eCampus, van a la materia, ¿no? Y tenemos, todo se les da. Vamos a tablas, ¿no? Y tenemos tablas del Cengel, podemos ver de propiedades. A ver, entraremos al Cengel, en propiedades, donde está nuestra, a ver, un ratito, se nos ha perdido. Ahí está, aquí abajo, pero no llego a ver. Ahora sí. Listo. Entonces buscamos en tablas del Cengel propiedades de quién, jóvenes. Del aire. ¿Dónde? ¿A qué tabla me voy? A ver. A 15. ¿A cuál? A 15. A la tabla A15, ¿no ve? Entonces buscamos en tabla A15, tabla A10, A12, A15. ¿Con qué temperatura entro? 90. 90.
y aquí tengo las diferentes propiedades. Ahí, entonces, no sé, a 16, a 15. ¿Qué tenemos? Podemos sacar la densidad, podemos determinar el calor específico, la conductividad térmica, la difusividad térmica, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. ¿No, jóvenes? Entonces, ustedes con esto ya pueden determinar sus diferentes valores de tablas. ¿Está claro? Ay, cada vez les va a perder. Entonces, de ahí es de donde leen ustedes las diferentes propiedades. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, continuaremos. Tenemos el Prandtl, estos redondeados, la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, la densidad, el Prandtl, ya tenemos todo, ¿no? Con esos valores, que es con lo que nosotros podemos determinar, determinamos el Reynolds, el número de Reynolds. Con el número de Reynolds, nosotros nos vamos a la ecuación de Sieder y Tate, que hemos dicho que vamos a aplicar. Aquí cito, vamos a poner. Nos vamos a la ecuación de Sieder y Tate y determinamos el valor de ¿qué? Del coeficiente de transferencia de calor por convección interno. ¿No, jóvenes? Inicialmente determinamos el número de Nusselt y con el diámetro, que es tanto interno como externo, nosotros podemos determinar el coeficiente global de transferencia de calor por convección interna. Con ese valor, nosotros y el área, nosotros podemos ahora, sabiendo que el calor de convección va a ser igual al calor de convección externa, o sea, porque vamos a tener convección interna y convección externa. ¿Por qué no consideramos conducción, jóvenes? Por el espesor despreciable, Inge. Eso, ¿no ve? Entonces es como si no hubiera conducción, ¿no? El diámetro va a ser el mismo, hemos dicho. Entonces, igualamos, ¿no? Todo el calor transferido internamente va a ser igual al calor transferido externamente, ¿no? Va a ser igual. Nosotros igualamos los calores y las expresiones de convección. Nosotros el área va a ser, no vamos a utilizar, ¿no? He calculado eso para que ustedes sepan en esta expresión para determinar nuestra temperatura de superficie. ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero. Porque convección interna va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente global de transferencia de calor interna, ¿no? Por el área interna y por el delta T. ¿Cuál va a ser el delta T? La temperatura interna menos la temperatura de superficie. Mientras que el lado externo, en el lado externo vamos a tener que es la temperatura de superficie menos la temperatura externa, ¿no? Que vendría a ser la temperatura ambiente de nuestro cuarto. ¿Está entendido o tienen alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, Inge, está claro.
Bien, entonces ahí nuestro inciso A estaría ya resuelto, ¿no? Nuestro inciso A tenemos que la temperatura de superficie en este punto vamos a tener que es 62.22 grados centígrados. Ya nuestro calor transferido en cualquiera de las dos expresiones, teniendo la temperatura de superficie, nosotros podemos determinar el calor por convección, ¿no? Ahí sí ya aplicamos nuestra área y obtenemos que se ha transferido 877.4 watts. ¿Está claro? Inge, perdón, ¿por qué dijo que no íbamos a usar área para En la este temperatura de punto, salida? porque se nos simplifica, pues mire, simplificamos áreas. Aquí no tenemos, no tiene sentido, ¿no? Estamos igualando los calores, se nos van a simplificar las áreas y no, acá para determinar la temperatura de superficie no estamos considerando el área, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el diámetro interno es igual al diámetro externo, ¿no, señorita? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Y eso debido a que les dije algo importante, que el espesor es despreciable. ¿No ve? El espesor es despreciable. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, duda? Bueno, si no hay dudas, vámonos al siguiente problemita. Ya, a ver, aquí disminuiremos un poquito. Ahí. Listo. Ahí leen bien el enunciado, jóvenes. ¿O no se lee bien? O lo cierro un poco más. Paz, ya. Ahí está mejor, ¿no? Sí, Inge. Ya. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte? En este otro problemita. Para que no haya confusión. Ahí. ¿Qué dice el siguiente problema? En una planta de conservas se va a usar agua caliente de desecho. Ya nos está dando calor específico de 4.285 julios sobre kilogramo grado centígrado. ¿Que está a qué temperatura? A 80 grados centígrados. ¿Y para qué usamos? Para precalentar agua fresca que está con un calor específico, que tiene un calor específico de 4.180 julios sobre kilogramo grado centígrado a 20 grados centígrados. Con el mismo gasto de masa, esto es importante, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que los flujos van a ser los mismos, ¿no, jóvenes? En un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo.
El área superficial de la transferencia de calor del intercambiador es de 1.6 metros cuadrados. Nos está dando el área superficial del intercambiador, que es 1.6 metros cuadrados. Y el coeficiente de transferencia de calor total, ¿cuál va a ser esto, jóvenes? ¿H o cuál? H. No, por eso les he consultado, sí. ¿Cuál va a ser, jóvenes, el coeficiente de transferencia de calor total? ¿Cuál es el de calor total? La 1. Uno, ¿ve, jóvenes? Que considera a todas las resistencias que tenemos en el intercambiador. ¿Ya? Entonces, no confundan. Cuando les hable coeficiente de transferencia de calor por convección es H. El total es la U. ¿Ya, jóvenes? Si la razón de transferencia de calor en el intercambiador es de 35 kilovatios, nos está dando el calor transferido, que es de 35 kilovatios. ¿Qué nos dice? Determine la temperatura de salida y el gasto de masa de cada fluido. ¿Ya? Entonces es un intercambiador de doble tubo. ¿Eso qué quiere decir? Que es de tubos concéntricos, ¿no? Entonces hacemos nuestro grafiquito, tenemos un tubo interior y tenemos la coraza, el tubo externo. Nos está diciendo que va en contracorriente, ¿no? Por aquí el ingreso, o si no, igual podíamos haber hecho al revés, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, el ingreso por este lado, salida por este otro lado. Ya. Nos está dando, por un lado, nos dan los calores específicos, nos dan las temperaturas. ¿Qué temperaturas tenemos, jóvenes? Temperatura centrada ahí. De entrada, ¿no ve? Tenemos las temperaturas de entrada. Y nos dicen que van a tener el mismo gasto de masa. ¿Qué quiere decir? Que el flujo va a ser el mismo. Tanto de la entrada de la agua de desecho como el agua fresca. Van a tener el mismo flujo. Ya, entonces, ¿cómo determinamos la temperatura de salida? Hagamos nuestros balances, ¿no? Con las ecuaciones, tanto la de energía como la de transferencia de calor. Entonces, de energía, vamos analizando, vamos a tener que el calor, ¿no? En el tubo interior va a ser igual a su flujo másico por su calor específico, la temperatura de entrada, que es mayor, menos la temperatura de salida, lado tubo. Por otro lado, vamos a tener que el calor, que va a ser el mismo, ¿no? Pero en el lado coraza, el uno cede calor y el otro absorbe el calor, ¿no? Va a ser igual a su flujo másico por su calor específico a la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Por otro lado, si hacemos la ecuación de transferencia de calor, vamos a tener que el calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia por el área de transferencia y por el DTLM, la diferencial térmica de temperatura logarítmica media, ¿no?
y sacamos la diferencial de temperatura logarítmica media para un tubo concéntrico en contracorriente. Tenemos la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Esto es nuestro delta T1 y este va a ser nuestro delta T2, que va a ser la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, sobre el logaritmo natural de temperatura de entrada menos de salida, que es el delta T1, sobre el delta T2. ¿Qué ecuaciones más tendríamos aquí, jóvenes? No tenemos ningún arreglo, entonces no consideramos el factor de corrección de nuestro DTLM, ¿no ve? Nuestro factor de corrección va a ser igual a 1. ¿Hasta ahí está todo claro, jóvenes? ¿O alguna consulta hasta ahí? ¿Dudas? Está claro, ingeniero. Ya. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué ahora no considera el Reynolds? ¿Por qué no ve el Prandtl? ¿Por qué no usamos Sieder y Tate? ¿No? ¿Y dónde está el diámetro? ¿Dónde está metido el diámetro? Porque acá ya nos están dando, jóvenes, todos esos valores que está inmiscuido. El Reynolds, todo, acá tenemos el coeficiente global de transferencia de calor interno, externo, todo está acá, ¿no ven, jóvenes? El área de transferencia, los diámetros, ya está en esta área. Entonces, ya no tendríamos que pensar en el área, si ya tenemos el coeficiente global de transferencia de calor. También no nos están preguntando internamente cuál va a ser el coeficiente global de transferencia de calor por convección, digamos, ¿no? No, nada. Aquí lo que nos está interesando a nosotros y nos importa ya sobre la operación, porque estos son problemas de operación, ya no es tanto de operación y diseño, ya no es tanto de un cálculo para la determinación, ¿no? de nuestros valores de diseño, perdón. Esto ya viene a ser en la operación. Entonces, ¿cómo enfrentaríamos nuestro problema? Si nosotros vamos viendo nuestros datos, aquí el calor nos dan, flujo no tengo, calor específico tengo, después la temperatura de entrada tengo y la temperatura de salida no tengo. Entonces, en esta ecuación no voy a poder calcular, tengo una ecuación, dos incógnitas. Al mismo tiempo, en la ecuación 2, también, ¿no? Tengo dos incógnitas y no voy a poder determinar ninguno de los otros valores. En la ecuación 3, tengo el calor, tengo el área, tengo el coeficiente global. Podría determinar el valor de DTLM, ¿no? Pero ¿qué hago con DTLM? Si en DTLM tengo dos incógnitas, ¿no? Aquí voy a tener dos incógnitas, aquí voy a tener, puedo determinar directamente el valor de DTLM, pero de nada me va a servir. Acá tengo dos incógnitas y acá dos incógnitas. ¿Qué puedo hacer, jóvenes? ¿Cómo puedo determinar? En algún momento podría hacerlo por tanteo, ¿no? O usando cualquier otro
programa de tanteo para nosotros poder determinar los valores de la temperatura, ¿no? O si no, tendría que hacerme un algoritmo de cálculo, ¿no, jóvenes? ¿Está claro? Entonces, si me hago el algoritmo de cálculo, ¿cómo lo hago? Me supongo una temperatura, ya la temperatura de salida de nuestra tubería. Con esa temperatura de salida, en la ecuación 1 puedo determinar el flujo de calor. Perdón, el flujo másico. El flujo másico. Con el flujo másico, nosotros sabemos que tienen el mismo gasto de masa. Vamos a tener que el mismo flujo va a ser en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2, ¿qué puedo determinar, jóvenes? La temperatura de salida, Inge. La temperatura de salida, pero en el lado coraza, ¿no ve? ¿Sí? Inge. Sí, esto no es la temperatura de salida igual a la supuesta, sino es la temperatura de salida en el lado coraza. Ya teniendo la temperatura supuesta, que es en el lado tubo, y la temperatura de salida en el lado coraza, nosotros podemos calcular el DTLM. Ya teniendo el DTLM, nosotros podemos calcular ya sea el calor, ¿no? Pero el calor ya nos dan, ¿no ve? Y podríamos hacer una comparación. Eso utilizando la ecuación 3, o si no, agarramos, determinamos en esto el DTLM y en la ecuación 3 calculamos el DTLM. ¿Y qué comparamos? El DTLM de la ecuación 3 con el DTLM de la ecuación 4 calculada. Si ambos son lo mismo, asunto terminado. Si no son lo mismo, volvemos a suponer otra temperatura. ¿Está claro, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? A ver. Para suponer la temperatura y lo más aproximado, ¿cuál sería la referencia que tuviéramos que tomar en cuenta, ingeniero? Ya, ahorita, deme un ratito, voy a enchufar mi computador y se está acá. Ya, para tener una temperatura aproximada, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, jóvenes? Nosotros acá tenemos la temperatura de entrada y tenemos la temperatura de entrada. ¿Cuál sería lo óptimo? Que esta temperatura se iguale con la otra temperatura, ¿no ve, jóvenes? ¿Sí o no? Puedo sacar una media, ¿no ve? Las temperaturas. Entonces, tomando la temperatura media entre estas dos, podría ser una aproximación que nosotros tendríamos de temperatura de salida. Pero eso nunca va a ser, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar a ese óptimo de que esta temperatura nos ceda a una temperatura tal de que lleguemos a una media, ¿no? O sea, siempre esto va a llegar a ser mayor que lo que está entrando. ¿Está claro, jóvenes? Entonces nosotros tenemos que tener eso muy en cuenta. Pero
como un aproximado para un primer cálculo, podríamos agarrar, sumar las dos temperaturas de entrada y sacar entre dos, ¿no? No puede, de hecho, esta temperatura no puede ser menor, ¿no? Siempre tendría que ser mayor a la temperatura de entrada de nuestro fluido que estamos nosotros utilizando para enfriar. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, gracias. ¿No? Entonces, si nosotros sacamos una media, ¿cuál sería el valor? 50, Inge. El 50, ¿no ve? Entonces, para 50 nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y después ya ponemos un valor menor, pero no puede ser menor a 20, ¿no? O sea, tiene que ser por encima de 20. Un valor menor y un valor mayor. Si vemos que se está disparando nuestro valor, ya vamos a tener que ir encerrando para sacar un valor más exacto. Entonces, nosotros haciendo nuestro algoritmo de cálculo, nosotros tenemos que de ahí sacando los valores, tenemos que el valor de temperatura de salida de nuestro el lado tubo es de 55.32 grados centígrados. ¿Ya? Y tenemos la temperatura de salida de nuestro, por el lado coraza, de 45.29. Esto está aquí algo que no hemos puesto bien. Esto voy a corregir, jóvenes. Nadie me ha dicho nada. Esto sería nuestra temperatura supuesta, ¿no? Esta es la temperatura supuesta, lado tubo. Esta es la temperatura, lado coraza. Entonces, para que tengan una idea de lo que yo aquí he calculado, tengo que para 56 de temperatura, más o menos que tomé en cuenta, tengo el flujo que es 0.3403, una temperatura calculada de 44.60 y un DTLM de 35.69. Y el otro DTLM vendría a ser 35, ¿no? Que ahí vendría a determinar. Entonces, haciendo todos esos cálculos, ya después he llegado al punto medio, ¿no? Que vendría a ser los 55.32, que aquí ya se los puse porque ya después para una temperatura menor de 54, nuestro valor se dispara por debajo de 35 watts, ¿no? Que es lo que viene a ser nuestro flujo de calor. Aquí hemos hecho la comparación de los kilowatts, ¿no ve? Estamos hablando del calor, perdón, no de TLM. Entonces, determinando para un valor menor a 55, se me disparaba por debajo, estaba hablando de 33, y sobre 56, ¿no? Ya para un valor de 56 estaba hablando de un valor de 35.69, entonces más elevado. Entonces, entre esos dos puntos, hacer unas dos iteraciones más y ya entro al punto, ¿no? Que más o menos deseo. En el examen yo les voy a pedir
un valor mayor, un valor menor y tratar de llegar al punto de unas 2 iteraciones más y ya me pueden dejar así, no llegar al punto exacto, ¿no? Porque siempre eso nos redita mayores cálculos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, nos iremos a otro problemita. Este problemita que también he preparado, pero esto es cuando ya hagamos con un arreglo, ¿ya? Primero veremos tubos concéntricos nomás, jóvenes. Ya. ¿Qué dice el siguiente problema? El siguiente problema nos dice un intercambiador de tubos concéntricos 2x1 IPS catálogo 40 de 2 horquillas y 6 metros de longitud de paso calienta 8.500 libras hora de acetona de 295.15 Kelvin a 338.15 Kelvin, con un vapor saturado de agua por ánulo a 40.3 CIAS, el primer día de funcionamiento. Se debe regular a 8.100 libras hora de acetona para mantener las mismas condiciones de operación. Pregunta, ¿qué coeficiente de ensuciamiento tiene el equipo al cabo de un año de funcionamiento? Entonces, esto es un problema neto de operación, ¿no? Nos están dando los valores para el primer día de funcionamiento y tenemos algunos otros valores ya para el primer año de funcionamiento. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuál es el coeficiente de ensuciamiento, jóvenes? ¿Qué van a determinar, jóvenes? No hay nadie. Tanto hemos hablado. ¿Cuál es el ensuciamiento? Incrustamiento, entonces, a ver, jóvenes, ¿cuál es? A ver, díganme la variable. ¿Qué vamos a determinar? Ay, no me dirán que ninguno sabe, jóvenes. Hemos hablado tanto en clases. ¿El RD/G? RD, pues jóvenes, es la resistencia, ¿no ve? ¿Qué hemos dicho? Que el primer día de funcionamiento las tuberías están nuevitas, están nuevas, limpias, ¿no? No hay nada, no hay ensuciamiento, no hay enrasamiento, no hay nada, ¿no? Incrustaciones.
Pero ¿qué pasa ya al año de funcionamiento? ¿Qué empieza a haber dentro de las tuberías? Peor si usamos líquidos corrosivos. Va a haber corrosión, va a haber, primero se va a oxidar, ¿no? Se va a oxidar un poco, luego va a haber algo de corrosión y nos van a formar incrustaciones. ¿Qué quiere decir? Que va a ir como creciendo la tubería internamente. Lo mismo que pasa con los gorditos, ¿no? Cuando la arterioesclerosis se llena de grasa, ¿no ve? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con los gorditos? A ver, jóvenes. ¿Qué pasa con su corazoncito? Empieza a crecer, Inge. ¿No ve? ¿Por qué? Porque va a haber mayor ¿qué va a haber mayor? A ver. Presión. Mayor presión, pues estamos reduciendo el área, ¿no ve? El área de paso, si se forma grasa interna en nuestras arterias, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Va a empezar a generar mayor presión, entonces mayor bombeo en el corazoncito, ¿no? Hay muchos que puede ser que sean delgados también, pero tienen arterioesclerosis, ¿no? Y muchas veces tienen un paro cardíaco haciendo deporte, ¿no? Por más, pero eso no van notando, ¿no? No van notando, sino muchas veces dicen, ay, que la vez que juego o algo, me duele mi cabeza, me duele mi hombro, no sé qué será, ¿no? Pero bueno, no es gordo, ¿no? No se necesita ser. Muchas veces el ser gordito ayuda a detectar, ¿no? También, pero por el otro lado, bajo análisis, nos tienen que hacer, ¿eh? Entonces, lo propio pasa en las tuberías. Entonces, va a empezar a haber mayor presión, van a cambiar los flujos, ¿no? Los flujos másicos en nuestras tuberías y también la transferencia de calor va a cambiar. Eso lo propio va a ocurrir, como les digo, en los intercambiadores de calor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cómo enfrentamos nuestro problema? Nos está diciendo que es un intercambiador de tubos concéntricos. ¿A qué se refiere 2x1 IPS catálogo 40? ¿Alguien me puede decir? Un ratito, jóvenes, me traeré agüita y ya se secó la boca. ¿Cómo es, jóvenes? ¿A qué se refiere? Hemos hablado, cuando esto se refiere, jóvenes, 2x1 IPS catálogo 40, nos dice, catálogo 40 se refiere al código que tiene ese tipo de acero, ¿ya? Del catálogo 40, IPS catálogo 40. Y 2x1 nos dice 2 pulgadas lado coraza y 1 pulgada lado tubo. Son los valores nominales de nuestras tuberías. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, a eso se refiere. Y nosotros con estos valores tenemos que entrar a tablas. Vamos a entrar a tablas ahorita para que ustedes conozcan. Luego nos dice que va a formar 2 horquillas.
Entonces va a ser 2 horquillas y tenemos una longitud de paso de 6 metros. ¿Cuál es la longitud de paso acá, jóvenes? La longitud de paso es un paso, es esto nada más, ¿no ven, jóvenes? ¿Están viendo la manito? Eso es un solo paso. Entonces, si son 2 horquillas, ¿cuántos pasos vamos a tener? Dos. ¿Mm? 4. Tiene 2 horquillas, 3 longitudes de paso. 3 longitudes de paso. Se ven 4 ahí. 4, dije. No, este es un gráfico nomás que he hecho, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos la horquilla? Esto va a ser una horquilla, ¿no ve? Hasta aquí. Y la otra horquilla, hasta aquí, 2 horquillas. ¿No ve, jóvenes? ¿Está claro? ¿Cuántos pasos tiene una horquilla? Del lado izquierdo no se toma en cuenta. 2. 2 pasos tiene una horquilla, ¿no ve? Entonces, vamos a tener 2 horquillas, ¿cuántos pasos? ¿Saben? 4. 4. Eso, ya. Eso tiene que estar claro para ustedes. Bueno, entonces iremos primero a ver a qué se refiere 2x1 IPS catálogo 40. ¿Ya? Y por otro lado, explicaremos primero y después vamos a entrar a tablas para ver ya todo en tablas. Por otro lado, nos está diciendo acá que la acetona calienta a 8.500 libras horas de acetona y nos da tanto la temperatura de entrada como la temperatura de salida de la acetona ya calentada. Por otro lado, nos habla de vapor saturado del agua por ánulo. Cuando nos habla de vapor saturado, ¿a qué se refiere, jóvenes? ¿Cómo va a ser su temperatura de entrada y de salida? Si hay cambio de fase. ¿Mm? Nada, jóvenes. ¿Cuántos estamos? A ver, de 86, a ver cuántos, uno por lo menos, dígame, ¿qué pasa cuando hablamos de vapor saturado? Termodinámica. ¿Han aprobado termo? Inge. Entonces dominan, pues. Vapor saturado depende de la presión, Inge. ¿Cómo? Depende de la presión. Ya va a depender de la presión y su temperatura, ¿cómo va a ser? Constante. Constante, ¿no ve? Estamos hablando de calor sensible, ¿no, jóvenes? Entonces, vamos a hablar de calor latente, ¿no ve? Entonces, ¿cuál sería nuestra expresión cuando hacemos el balance de energía? ¿Mm? ¿Qué es lambda?
Ya Calor latente. Eso, pues calor latente, jóvenes. Ya, bueno, entonces nosotros entramos a tablas de vapor saturado con nuestra presión y vamos a poder determinar la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, si tenemos una temperatura de saturación, la temperatura de entrada como de salida va a ser la misma, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar siempre en cuenta. Entonces, tenemos tanto temperatura de entrada, de salida, tenemos la temperatura de media, podemos sacar de la acetona. Con la temperatura media de la acetona podemos leer todas sus propiedades, ¿no? Podríamos determinar, porque nos están dando el calor específico, jóvenes. ¿Nos dan o no nos dan? ¿Cómo van a determinar? En sus ecuaciones. A ver, de energía. A ver, hablemos solamente de la primera ecuación. Calor igual al flujo másico por Cp, calor específico, temperatura de entrada menos de salida. Ya tenemos temperatura de entrada, salida, tenemos el flujo másico, no tenemos calor y tampoco tenemos calor específico. ¿Cómo sacan el calor específico, jóvenes? Tablas, Inge. De tablas, ¿con qué temperatura? Temperatura media. Con una temperatura media, ¿ya? Entonces, nosotros por eso determinamos nuestra temperatura media, por un lado, y por el otro lado, nosotros también podríamos determinar del agua, ¿no? Con su presión de saturación. Entonces, tenemos vapor de saturado, ¿a qué presión? 40.3, ustedes se van a acordar. 2 por 1, catálogo 40, 2 horquillas. Ya, vámonos a tablas. Y veremos, a ver, en tablas, ¿qué podemos encontrar? ¿Propiedades de qué? Jóvenes. El agua, Inge. Agua saturada, ¿no ve? En algunos otros libros serán como vapor saturado, también dice, ¿no? Entonces, agua saturada, ustedes entran a tablas de agua saturada y podemos determinar nuestra temperatura de saturación, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestra tabla, que viene a ser la temperatura A9, la tabla A9. ¿Cuánto era la temperatura? 3 días. La presión, ¿cuánto? Perdón. 40.3 días, Inge. 40.3. ¿Entre qué valores está? Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Interpolar. Interpolar, ¿no ve? Interpolan y podemos determinar recién nuestra temperatura de saturación, que va a estar entre 75 y 80 grados centígrados. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, interpolan y ustedes pueden determinar su temperatura de saturación. Y con esta temperatura de saturación, ustedes ya pueden tener su si necesitaran, ¿no ve? Tenemos la densidad, tenemos el calor latente que viene a ser ¿no? Luego tenemos el calor específico, la conductividad térmica, todos los demás valores. Tenemos la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, ¿no? Todos. Y tenemos también el número de Prandtl, ¿no?
Sí. Esta, la entalpía de vaporización, viene a ser nuestro calor latente. ¿Está claro? La presión nos está dando en CIAS, pero en la tabla está en kilopascales. ¿No pasa nada? No, eso sí, tienen que buscar en CIAS, me he equivocado aquí ahorita viendo la tabla, eso les iba a decir justamente. Esto está en kilopascales, hay que transformar, ¿no, jóvenes? Poner en unidades correspondientes. Primero poner en unidades correspondientes, entrar con CIAS. Ya buscar, o si no, transformar a kilopascales y con eso entramos a tablas. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Parece que acá tengo también. Aquí está en las otras unidades. No sé si se los puse. Aquí está. La A91. ¿Dónde está? A61. A101. A91. Aquí está en CIAS. Ya. Entonces, ¿dónde tendríamos que tener 40 puntos? Jóvenes, ¿cuánto era? 40.3. ¿No ve? Entonces, acá tenemos. Ahí. Ahí. Eso es. Está en CIAS. ¿Está claro, jóvenes? Pero acá la temperatura está en grados Fahrenheit. Cuidado, confundan también grados Fahrenheit y después mezclen con grados centígrados, ¿no? Entonces interpolan y ustedes van a tener la temperatura en grados Fahrenheit, y si ustedes van a usar en Kelvin, tienen que transformar a grados centígrados y después a Kelvin para tener y para poder trabajar con sus datos correspondientes en las unidades correspondientes. ¿Está claro, jóvenes? Ya, eso por un lado. Por otro lado, aquí no tenemos las propiedades de los tubos, ¿no? Para diferentes tubos. Hay para otros tubos, pero no tenemos. Entonces, volvemos y nos vamos a nuestro... Y por aquí podemos ver tablas de Kern. ¿Qué hay en las tablas de Kern? Apéndice. Acá está el índice, nosotros vemos, a ver, calores específicos, gravedades específicas, constantes de equilibrio, entalpías de hidrocarburos ligeros, calores latentes, ¿visto? Aquí también ustedes podrían entrar y leer de ahí en figuras. No en tabla, sino en figura. Entran con la presión, igual pueden determinar. Vamos a ir después a la figura 12, por si no sabe. Viscosidades, correcciones de los factores, ¿no? De corrección para el DTLM tenemos acá, para intercambiadores 1 a 2, 2 a 4, 3 a 6, 48, 5 a 10, de 6 a 12. ¿No? Y así sucesivamente. Pero ¿qué estamos buscando nosotros, jóvenes? A ver, ¿dónde entraríamos? ¿A qué tabla? Ya está aquí. A la tabla 11, ¿no? A la página 949. Dimensiones de tuberías de acero IPS. ¿Ya? Entonces nos vamos. Y eso ya han debido hablar, ¿no? Yo no tendría que estar explicándoles esto, jóvenes. Ustedes ya, esto en termodinámica tendrían que salir dominando. Bueno,
Factor de obstrucción, ¿qué número era la página? Ya me olvidé. Tabla 11, ¿no? Sí, la tabla 11, dimensiones de acero IPS, catálogo 40. Aquí está la cédula, número, ¿no? El código, catálogo, todo eso, catálogo 40, catálogo 80. Nosotros, una pulgada, tamaño 2 por 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener el diámetro interno y vamos a tener el diámetro externo, ¿no? Nosotros vamos a sacar para tubería de 1 pulgada, tenemos el diámetro externo en pulgadas, que es 1.32, y el diámetro interno en catálogo 40 es 1.049. ¿Está claro, jóvenes? ¿Puede volver a repetir, Inge? Acá tienen el tamaño nominal del tubo, que es 1 pulgada, ¿no? Estamos hablando, nosotros se decía 2 por 1, catálogo 40. Entonces, esto es 1 pulgada. Si en algún caso nos piden diámetro exterior, tenemos que el diámetro exterior es 1.32 pulgadas. Y aquí vemos los catálogos, ¿no ve? Catálogo 40, catálogo 80. En catálogo 40 el diámetro interior va a ser 1.049. ¿Está claro? Entonces sacan estos dos valores y con esos nosotros vamos a trabajar. Por otro lado, en 2 pulgadas tenemos el diámetro exterior es 2.38 pulgadas y el diámetro interior es 2.067 pulgadas. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Ya. Entonces, aquí también tenemos para tubos de condensadores, intercambiadores de calor, ¿no? Pero esto ya viene a ser cuando nosotros hablemos de los intercambiadores de coraza y tubos, nosotros entramos con este código, BWG. ¿Ya? Eso es en intercambiadores de coraza y tubos. Entonces, para tubos concéntricos, estos, catálogo 40, catálogo 80, ¿no? Ahora, en la actualidad ya vienen otros catálogos más, ya hay diferentes catálogos, diferentes tuberías. Antes sí se hablaba, lo mejor en tubería era el acero IPS. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por otro lado, si también nosotros necesitamos evaluar nuestras, ¿dónde estamos ahorita? Acá. ¿Ustedes saben leer acá las viscosidades con este tipo de tablas? Yo creo que sí, ¿no? Ya saben. ¿O no saben? No, Inge. Entonces, ustedes entran con la temperatura y tienen que entrar a un gradiente de estos para unir la temperatura con un punto entre X y uniendo ese punto y el otro van a llegar a determinar la viscosidad en centipoise. Depende. ¿Y de dónde sacan X y Y, jóvenes? Sacan de aquí. Ustedes si hablan de la acetona, estamos teniendo un 8.9 y 13 del Y, ¿no? 8.9, buscan 8.9 en X, más o menos por acá, ¿no ve? 8. Aquí 9, 8.9, rayan, y el otro, ¿cuánto era? 13, ¿no ve? Más o menos acá. Y digamos que tenían una temperatura de, aquí hablando en grados centígrados, de
200 grados centígrados. Entonces, cuando ustedes agarran este punto y ese punto que hemos señalizado, que estaba más o menos por acá, señalizamos, vamos hacia la gráfica y vamos a tener aproximadamente, digamos que llegaba a este punto, 0.008 centipoise de viscosidad. ¿Está claro, jóvenes? Así se leen este tipo de tablas. ¿Ya? Entonces, de igual forma, para nosotros cuando tenemos calor específico y todo, también tenemos en este tipo de tablas que ustedes pueden sacar. Aquí por eso les he subido todas las tablas de termodinámica también que ustedes pueden usar, ¿no? De igual forma en este punto, ¿no ve? Si ustedes tienen, aquí tienen todos los líquidos, ácido acético, tetracloruro de carbono, freón 12, todo eso lo que les pidan, ustedes acá buscan cuáles son sus coordenadas, entran en las coordenadas y si entran dentro de un rango, ¿no ve? De temperaturas, están dentro de ese rango, entonces sí podemos leer en esta tabla. Ponemos el punto, tenemos la temperatura, con una regla señalizamos la temperatura y nuestras coordenadas y llevamos para determinar el calor latente. ¿Está claro, jóvenes? Ya, de igual forma, este tipo de tablas, haciendo sus coordenadas, ustedes pueden leer aquí las entalpías, ¿no ve? Tenemos el peso molecular, la entalpía de vapor, ¿no? Teniendo la presión, teniendo la temperatura. Vamos jugando con entalpías, entramos a leer las temperaturas, teniendo las termas, que son estas que nosotros vamos a ir leyendo. Pero eso ya les han debido explicar, yo creo, en termodinámica, ¿no ve? Entonces ustedes son dominadores en eso. ¿Está claro, jóvenes? Ya saben de dónde pueden sacar tanto el calor específico, todo eso, tienen acá las respectivas tablas. Entonces, con esos valores, si ustedes ven, cuando hemos sacado el 2x1 IPS catálogo 40, nosotros poniendo en pies, convirtiendo a pies, vamos a tener 0.087 pies. En 1 pulgada y en 2 pulgadas es 0.1723 pies. Los diámetro interno, diámetro externo, diámetro interno, diámetro externo. De ahí es de donde se obtiene. Entonces, ya tenemos nuestros datos, ya tenemos nuestra temperatura de saturación, que es 267.68 grados Fahrenheit. Entonces, ya enfrentamos el problema. ¿Qué nos dice? Que para el primer año de funcionamiento, analizaremos en el primer año de funcionamiento, hacemos energía y vamos a tener que el calor es igual al flujo másico por el calor específico, la temperatura 2 que es mayor porque va a salir con mayor temperatura la acetona, menos la temperatura 1 que viene a ser la temperatura de entrada. Por otro lado, nos están dando la presión de saturación, nuestra energía va a ser igual al flujo másico por el calor latente de saturación, que también esto nosotros podemos determinar de tablas, ¿no, jóvenes? Eso para el primer día de funcionamiento. Hacemos la transferencia de calor. Aquí vamos a tener que el calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área, por el DTLM. El DTLM nos dice que estamos en contracorriente. Nosotros sacamos para contracorriente nuestro DTLM. Ya hemos determinado con nuestra temperatura media, nosotros hemos podido
determinar nuestros diferentes valores, tanto en la acetona, ¿no? Para lo que viene a ser que nuestro calor específico, nuestro CP. El área, tenemos todo para el área, jóvenes. No nos dan diámetro o tenemos diámetro. Tenemos, Inge, pero Tenemos, de Inge. las tablas. ¿De dónde? ¿Cuál va a ser ese diámetro que vayamos a usar? El diámetro interior, Inge. No, ¿qué es de subcero? Diámetro externo. Diámetro externo, ¿de dónde? De la tubería interior, tubería exterior. Exterior sería Inge. Exterior. Nada, jóvenes, de la tubería interior. Aquí estamos a subcero, es la tubería interior externa, claro, con el diámetro externo. La transferencia la consideramos en la parte interior del tubo externo y de la parte exterior del tubo interno en el ánulo. ¿Ya, jóvenes? Porque si solo consideramos en la parte interior del tubo interno, ¿cuál sería la única resistencia que tenemos, jóvenes? Nada. El coeficiente global de transferencia de calor por convección interna, ¿no, jóvenes? Entonces, cuando nosotros hablamos del coeficiente global de transferencia de calor, esto es externa, no es en tubo interior, es en la parte entre el ánulo y la parte exterior del tubo interno. Entonces, ya se está considerando ahí la resistencia del tubo interior también, ¿no? Entonces, con eso es lo que nosotros trabajamos, jóvenes. Entonces, eso vendría a ser el área. Y para el año de funcionamiento, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que va a variar en el año de funcionamiento? Ya les hemos hablado de la arterioesclerosis para que se den cuenta. LD. La presión, Inge. La presión, ¿no ve? Por un lado, si varía la presión, de hecho va a variar el calor, ¿no ve? Tenemos que aumentar calor, ¿por qué? Porque hay más conducción, tenemos que pasar toda esa masa que se ha formado. Entonces, mayor calor de transferencia va a haber, ¿no? El flujo, los flujos básicos también van a variar, ¿ya? Y el DTLM también va a variar, ¿no? ¿O no va a variar el DTLM, jóvenes? Nosotros no queremos que varíe, ¿no ve, jóvenes? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el problema? Que lo que estamos variando es el flujo. Si ustedes ven, el primer día de funcionamiento se debe regular a 8.100 libras hora de acetona para mantener ¿qué? Las mismas condiciones de operación. ¿Y cuáles son las mismas condiciones de operación, jóvenes? Que las temperaturas no varíen. ¿Está claro, jóvenes?
¿Se entiende? ¿No se entiende? Ay, bueno, voy a continuar. No sé, nadie pregunta. Usted sabe, en el examen soy sordo, mudo, todo soy. Inge, Dígame. las propiedades de acetona, no hay, creo, en sus tablas que usted tiene. Ay, pues, ¿Nos podría mostrar, por favor? Porque no lo pillé. ¿con qué entra, joven? Les he mostrado ahí, pues, las tablas de acetona. Bueno, entraremos, porque si no, no me gusta pretexto. Después, nunca nos mostró, se lo ha ocultado los datos el ingeniero. Bueno, primero determinamos que nuestra temperatura media. Con esta temperatura media, nosotros vamos a entrar a tablas. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Calores específicos de qué? ¿De qué, jóvenes? ¿Qué es la acetona? ¿Qué pasa, jóvenes? Caramba, che. Ya, nos iremos a partir de la 905. A ver. Ya. ¿Qué dice aquí, joven? Acetona. Había habido, joven. El joven que ha preguntado, responda. ¿Cómo va a ver si no ve? Si ya se ha ido, parece. ¿Dónde se habrá ido? A su casa. ¿De quién? ¿Qué dice ahí, jóvenes? Acetona, Inge. Ya. Entonces, ¿había habido o no había habido? Sí, Inge. Ay, ingeniero. Entonces, ¿de qué vamos a leer ahí? ¿Qué vamos a leer? Calor específico. Específico. ¿Y qué nos dice la acetona? ¿Cuánto había sido? Un número, ¿cuánto? 32. 32. ¿A qué se refiere ese 32? Los rangos que tiene para leer su calor específico está entre 68, la temperatura, ¿no? Entre 68 y 122 grados centígrados. En esta tabla podemos leer esos valores de la acetona. Y si nos habla de 32, ¿a qué se refiere? Ustedes tienen que buscar el puntito número 32. ¿Dónde está el 32, joven? ¿Dónde está? ¿Ven la flecha? Sí, Inge. Ya, con esa temperatura media hacen cruzar por este puntito. Si digamos fuera 300, ustedes agarran con una línea, aquí recto, hacen pasar, con una regla, hacen pasar por el número 32, por ese puntito y van a llegar al punto. ¿Está claro? ¿Y qué vamos a obtener, jóvenes? El calor específico. El valor específico. ¿En qué unidad es? BTU libras. BTU. Libras, grado, Fahrenheit. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, Inge. Muy Ya. largo el ejercicio, pero Inge. ¿Cómo? Un poco largo ese ejercicio.
El ejercicio, no es que es largo el ejercicio, les estoy explicando lo que ustedes tendrían que saber de este termodinámica. No es que sea largo, sino que ya ustedes esto tienen que entrar sabiendo en el examen. Es preferible que estemos más tiempo en una sola pregunta que hagamos 10,000 ejercicios y no sepan nada, ¿no? Entonces es mejor hacer bien un ejercicio completo. Ya saben, entonces, ¿con qué entran a determinar el calor específico? Con esta temperatura, ¿no? Con esta temperatura media entran a las tablas, en este caso gráficas de acetona, número 32, ven la temperatura, unen con el número 32 y van a encontrar su calor específico. Y de ahí es de donde sale este valor, ¿no? El valor que tenemos de la acetona, que es 0,5453 BTUs libra grado Fahrenheit, en tablas. ¿Está claro? Ya. Bueno, entonces iremos calculando, pues, a ver, para el primer día de funcionamiento. ¿Qué nos dicen que para el primer día de funcionamiento, qué podemos determinar? El área. Si el área va a cambiar en este intercambiador, jóvenes. ¿Cambia o no cambia? No cambia, ¿no ve, jóvenes? Porque no estamos aumentando tuberías, no estamos aumentando horquillas, no estamos aumentando nada. Solamente nos está hablando del primer día de funcionamiento y después al año de funcionamiento. Entonces el área se va a mantener constante porque estamos agarrando un intercambiador ahí que estaba en operación y nos están diciendo ahora queremos que funcione el mismo intercambiador. ¿Ya? ¿Qué hace usted? Y saca los cálculos y dice, no, pues tengo que regular a este flujo para mantener las condiciones. Ah, ya. Entonces, ahí está lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Luego, ya teniendo el área, nosotros podemos determinar, tenemos el flujo, podemos determinar en la ecuación 1, ¿qué determinamos? El calor transferido en el primer día de funcionamiento. Cuando nuestro intercambiador estaba limpio, bien limpiecito, estos tenía de transferencia de calor, ¿ya? Y además el DTLM, también tenemos el DTLM para el primer día de funcionamiento era 157.145 grados Fahrenheit. Eso se va a mantener, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que variar el flujo. El flujo vamos a variar para que esto se mantenga, porque si no variamos el flujo, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ir a regular las válvulas, ¿no ve? Regular las válvulas, ¿para qué? Para que nuestro DTLM se mantenga. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar tanto el calor como nuestro coeficiente global de transferencia de calor. ¿Por qué va a variar el coeficiente global de transferencia de calor, jóvenes? Porque el calor está aumentando al año, Inge. No solamente eso. ¿De qué depende el coeficiente global de transferencia de calor? ¿Cómo calculamos? ¿De qué cuando hemos hecho la teoría y hemos hablado del coeficiente global de transferencia de calor, de qué es función de qué es? Nada.
De las resistencias, ¿no ve, jóvenes? Las resistencias. Entonces, cuando está limpio, nosotros vamos a tener 1. Y si está sucio ya después de 1 año y hay incrustaciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué resistencia se va a aumentar? El RD, ¿no ve? ¿Qué es el RD? Ensuciamiento, incrustamiento. Entonces, eso es lo que se aumenta. Y por eso nuestro coeficiente global de transferencia de calor va a cambiar. No va a ser el mismo al año del funcionamiento. ¿Está claro? Jóvenes, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, ya para el año de funcionamiento, ¿qué nos ha dicho? Nos han dicho que el flujo de acetona vamos a tener que modificar. Y si modificamos el flujo de acetona, ahí vamos a poder determinar nuestro calor para el año de funcionamiento. ¿Y cuánto había sido? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Bajó. Disminuido. Ha disminuido, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque el flujo también hemos disminuido o hemos aumentado. Jóvenes. Inicialmente, ¿cuánto era de flujo? 8.500. Y si nosotros regulamos a 8.100, de hecho, también va a bajar, ¿no? Entonces, baja nuestro calor. Y por ende va a bajar también nuestro coeficiente global de transferencia de calor sucio. Ya porque para mantener esas condiciones de temperaturas, hemos tenido que influir en nuestro intercambiador. ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que realizar este cálculo rápido para agarrar y decir, a ver, al de planta, por favor, vas a disminuir a tanto de flujo. Cuidado, yo estoy saliendo, vuelvo de tal rato, no puede variar las temperaturas, ¿no? Entonces, tiene que ir el encargado de planta, ir a regular las válvulas e ir controlando. El encargado de planta cada hora va a revisar que los termómetros, todos los sensores de temperatura que nosotros tenemos, ahora son sensores. Antes se tenían termómetros, ¿no? De temperatura bien específicos, bien determinados, ¿no? Eso ustedes han debido llevar en control automático, el tipo de equipamiento que se usaba antes también, ¿no? Para que ustedes conozcan. Ahora el tipo de equipamiento ya es más digitalizado. Tenemos sensores, tenemos termopares, ¿no? Entonces antes eran de aguja. Tenían que ustedes ir y ver los manómetros que venía a jugar entre presión y temperatura, ¿no? Ahí tenían a mercurio los termómetros por donde pasaba el flujo y ustedes podían ver las agujas cómo se movían y cómo podían detectar la temperatura, ¿ya? Entonces, una vez que ya han determinado los coeficientes de transferencia de calor global, tanto el limpio como el sucio, en la ecuación 9 podemos determinar nuestro coeficiente de ensuciamiento con la siguiente expresión, ¿no? 1 sobre el coeficiente global sucio menos 1 sobre el coeficiente global limpio. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Para
para que vean que este problema es más conceptual. Ustedes tienen que saber, tienen que leer también la materia, ¿no? Y todo lo que se les ha explicado y se va secando como ahorita mi garganta. Si ustedes toman en cuenta, enfrentan fácilmente el problema. Listo, jóvenes. Nos vemos el jueves. Sí, dígame, ¿tiene pregunta? Para el caso de la variación del área, digamos, si lo aumento una horquilla, se hace variar, digamos, el área, ¿no? Claro. Si aquí aumentamos una horquilla, ¿qué va a variar? El área. ¿Cómo sería esa variación del área entonces en este caso? En este caso, si nosotros aumentamos una horquilla, vamos a tener acá el área. Pero si mantenemos las condiciones de funcionamiento, ¿qué más va a ir variando si se aumenta el área? ¿Vamos a tener que disminuir flujo o aumentar? Aumentar, Inge. Aumentar, ¿no ve? Tendríamos que aumentar flujo. ¿Por qué? Porque va a haber mayor resistencia también. Entonces va a haber una variación tanto en el área, ¿no? Entonces ahí, de hecho, nuestro calor tendría que aumentar también para poder establecer a esa temperatura de salir. ¿Está claro, jóvenes? Y ahí ya veremos cuánto saldrá nuestro RD también. Porque los flujos van a variar, ¿no? Si no nos dan los flujos, ahora ya se convierte en un problema iterativo. Basta que nosotros aumentemos una horquilla, ya este problema se vuelve iterativo. ¿Está claro, jóvenes? Pero estamos manteniendo. ¿Dónde se complican nuestros problemas? Cuando no tenemos las temperaturas casi de salida. Al no tener las temperaturas de salida, ahí sí o sí nuestro problema se vuelve iterativo. ¿Está claro, jóvenes? Inge, en el caso que no nos dieran el flujo que disminuyó de la acetona, ¿cómo podríamos sacar con un algoritmo? Claro, con algoritmos de cálculo. No, ahí tenemos que suponer algo para poder determinar ese flujo. ¿Está claro, jóvenes? En nuestra ecuación 7 ya no vamos a tener este flujo. ¿No ve? ¿Pero qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual, jóvenes? Para cerrar nuestro algoritmo. El DTLM, Inge. El DTLM. Eso nos va a ayudar a cerrar el ciclo que vamos a hacer, ¿no ve? La suposición. Si ustedes se dan cuenta, basta aumentar ya sea una horquillita o basta modificar, como ha dicho su compañera. ¿Qué pasa si no tengo el flujo? ¿Y ahora cómo calculo? No, igual tengo que hacer un algoritmo de cálculo. ¿Está bien? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. ¿Alguna duda? Se entiende, ingeniero. Listo, jóvenes. Nos vemos el jueves. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Esperemos. Casi no pasamos ahora. Estábamos citados.